y el día que trozaran algún familiar, un hijo de señor, ese árbol caía la desgracia sobre la familia, sobre todos los hijos varones. Vinieron muertes, mataron a ellos, después mataron a otro hermano, otros se murieron. La porfía se convirtió como un infierno aquí chiquito. Bueno, resulta que mi papá era ambicioso al ganado y a la plata, y él, para volverse más rico de lo que eran ricos, hizo un pauto satánico. Pero a mí me contaron todas las cuestiones, cómo era lo que había hecho mi papá de nosotros, que se habían pautado con un pacto macabro con la vida de nosotros, nos había prometido al diablo. Y uno, pues, las cosas que uno miraba y lo que sucedía, qué iba uno a esperar y no era que eso es cierto. Porque donde habían 70.000 cabezas de ganado en el acto de donde él era oriundo, ¿cómo no iban a tener riqueza y tenían oro suficiente? Entonces, y todavía se atrevió a hacer pacto y comprometió a los hijos legítimos al diablo. Mi papá no permanecía mucho en la casa. Él vivía de un lado al otro. Era gallero, le gustaban mucho los gallos. Tenía su cuerda de gallos, yo no sé cómo lo llamarán, pero era un cuerda donde mantenían los gallos de pelea y él, eso sí era, ni se los tocaran. Muy estricto con sus hijos, sí. Por ejemplo, con todos los árboles de naranjo en la época de cosecha, que viene a ser noviembre, él le hacía bajar un bulto de naranjas y él se sentaba en las mañanas a la orilla del caño, debajo de un mango, en una silla y nos llamaba a todos. A todos nos daba 2 naranjas y él se comía las otras, pero en la mano tenía un látigo. Y en la otra mano tenía una botella de manteca de güiro, de aceite de güiro, lo que quieran llamarle. Y a todos nos daba el que no se lo tomaba le daba un latigazo. Entonces uno por el susto se lo tomaba porque yo le tenía terror a ese aceite. Era un olor y un sabor aterrador, pero él no los daba, no obligaba a hacerlo. Mi mamá me contaba que cuando yo nací, él me puso una inyección de estreptomicina y que de inmediato quedé muerta. Ella dice que me tuvo 3 horas en un platón de agua tibia hasta revivirme otra vez. Él se hacía médico tegua para hacerle a uno todo lo que pudiera, inyectarlo con lo que quisiera, aunque no lo necesitara. Fuimos 14. Saquemos la cuenta, mire, por los varones: Abel, Carlos, Alejandro, Héctor, Raúl, Fidel, Dagoberto. Todos ellos ya muertos, ya ellos los asesinaron. 3 de ellos fueron asesinados. Las mujeres quedan Fulvia, Amelia, Olga, Yolanda y mi persona. los más pegados éramos los menores. Donde era Dagoberto, ella tenía cualquier cosa así, hermano, por lo menos yo iba a alguna parte y ahí no tenía revólver, me daba el revólver de él. O no tenía alguna cosa, hermano, o él no tenía alguna cosa, hermano, tenga esto, usted lo necesita. Yolanda y Omaira, los más pegados que habíamos de la familia, que casi nos criamos casi todos juntos. Por cualquier cosa los castigaba muy duro. Uno de mis hermanos, que ya murió, lo trató muy duro. Por una insignificancia casi lo mata, estacado como que estacan a los indígenas, ay, a los piel roja, eso. Así lo hizo.
por una panela que le regaló a los trabajadores cuando él no estaba y ellos lo denunciaron. Entonces por eso lo iba matando. La porfía era grande, muy hermosa, sí, pero allá había que todo para algo, si él no daba permiso no se podía coger. La finca de mi mamá era hermosa en un tiempo cuando yo crecí. Yo crecí ahí hasta que nos vinimos a estudiar. Luego íbamos a vacaciones. El avión nos dejaba en la puerta de la casa porque no había transporte terrestre sino avión. La finca tenía 2 pistas de aterrizaje. Y uno contrataba la avioneta en Rondón o en Arauca y no era tan caro, lo dejaban en la casa. Cuando necesitaba viajar, había radioteléfono, llamaba, lo pedía y lo llevaban. Iban y lo recogían a uno, sin problemas. El único pueblo más cerca que hay en ese territorio es Rondón. Era grande, muy linda, la casa era construida en forma de L, con paredes tapizadas, no de adobe, tapizadas son pisadas de barro que las pisan y son firmes. Una casa inmensa, de palma sí, pero muy bien estructurada. Cercada por 120 árboles de naranjo. La porfía producía todo lo que se necesitaba. Son tierras fértiles muy buenas en ese lugar donde eran 12.500 hectáreas. Había bastante ganado, bestias, todo lo que necesitaba. Por allá pasaba mucha gente, mi mamá la quería mucho. Iba mucha gente, allá los trabajadores no eran 2 o 3. La porfía, los trabajadores eran de 25 o 30 hombres para trabajar. No para trabajar trabajo de cercas, sino para trabajar cuando van a recoger el ganado. Ese acto iba progresando porque ese acto no era mi papá, era mi mamá. Cuando hicieron ese pacto y sucedió ese, cortaron ese palo, vea que se fue acabando esa riqueza de la porfía, se fue acabando. Yo a mi mamá la quería mucho, pero no la entendía. Mi mamá era una mujer trigueña, muy formal, muy hacendosa, muy trabajadora, muy señora, muy correcta. De un carácter fuerte, muy dura, echaba para adelante. Esa era mi mamá, una persona que valía la pena. Desde muy niña, ella me tuvo ahí y yo vivía al pie de ella. O sea, era pegada como a mi mamá. Por eso ella lo decía, de mis hijas la que más quiero es a usted. Y la más trabajadora eres tú. Eso era lo que me decía. Pero yo a veces no entendía por qué si ella es la que más quiere, por qué me da tan duro. Y se lo agradezco a pesar de todo lo que sufrí, le agradezco todo lo que ella hizo. Así fuera sido duro, pero me enseñó a trabajar y a luchar. Mi mamá fue la que nos crió. Porque en realidad para decirles que yo conocí a mi papá, lo miré hace una vez que de paso que entró ya que ya más o menos conocía. Y hombre trigueño, sí. Después que hizo el pacto, quién sabe temor que le dio. Pero que ella no podía salir solo, porque le salía y lo tumbaba y le daba unas trillas. No sé si la llevaba de la buena por estar metido donde no, haber hecho lo que no debía. Él no podía salir solo. Había quedado un árbol como testigo ahí, lo trodaron, que no debían de cortarlo, y los muchachos, los hijos, mis hermanos que no sabían, lo mandaban a cortar, pues todo quedó a favor del diablo. Y creo que ahí el pacto lo había hecho en ese árbol. Tengo unas ramas muy bajitas y era un árbol demasiado grande en el paradero. Y dijeron, no, lo mejor es tumbar ese árbol, y era sumamente grueso, un palo grueso, grueso. Y lo tumbaron. Acabaron con ese árbol y ahí empezó lo que llegó. La verdad fue una carta que él le mandó a Abel, diciéndole que porque habían cortado el caracaro, que ahí en adelante iban a suceder cosas muy graves. Y pues empezaron a suceder. Primero los mataron a ellos. Y ya después muchas cosas. Empezó el infortunio para la familia. Vinieron muertes, mataron a ellos. Después mataron a otro hermano, otros se murieron.
Y sí sucedieron porque fue después que ya la porfía estaba otra vez organizada, mi mamá le puso al frente, hicieron casa, volvieron a hacer las cosas, ya habían cementera, ya todo estaba bueno y ya ellos estaban otra vez negociando ganado. Fue cuando los mataron, pero ya eso había sucedido lo del árbol. Mi mamá solo ella lo contaba porque ella miraba a mi papá hablar con otra persona, pero ella no veía a la otra persona. Lo miraba a discutir, pero no veía quién le contestaba. Ella siempre lo seguía a ver qué estaba haciendo. Y lo oía pelear, discutir, pero no miraba a la otra persona con la cual hablaba mi papá. Ella una vez llevó un sacerdote a la finca y hizo que le rociaran todita la ropa con agua bendita. Y mi papá, sin saber que había llevado un cura, cogió la ropa y la pisoteó toda, toda. No es que el diablo venga a azotarlo a uno, no. El mal está dentro de nosotros. Pero en la porfía sí se escuchaban muchas cosas. Yo le tenía miedo y aún así yo, si me tocara quedarme en la porfía, no me quedaría sola. Pues se oía gente, se oían pasos, se oían golpes, porque las almas no se van así nomás. No lo podía creer de que hubiera algo, que tuviera los cascos como un gallo y que llegara a la casa en una mula de noche con espuelas de las que usaban antes para pinchar la bestia. Abría las trancas, entraba a la cañería, iba a la tinaja y como que iba a tomar agua. Entraba a la casa, le daba 3 golpes a la tinaja y los perros aullaban y de todo, mamá decía. Paraba para la cocina, movía las perolas como que iba a comer, andaba en espuelado. A veces llamaba al viejo, el viejo salía y le daba una zumba, porque el viejo siempre le reclamaba. El viejo aparecía todo morado los ojos, eso lo contaba mamá. Y a veces le tocaba amanecer en vela custodiando el viejo porque le llegaba el diablo a darle golpes allá, porque sí le daban. Y salía y se iba. Mi papá no estaba, pero llegaba ahí a espantar. El diablo en esa área andaba bastante, porque claro, él tenía algo que hacer ahí con la gente de ahí. Porque él hizo ese pacto cuando mis hermanos eran jovencitos. O sea, niños, no adolescentes. Porque cuando eran adolescentes ya mi papá no estaba con nosotros, ya nos había abandonado. Todo eso lo hizo mi papá, pero después se arrepintió y los que pagaron fueron mis hermanos, los varones, que son los que él comprometió. Primero varones murió Abel y Alejandro, murieron matados. En esa época éramos unos niños, uno no asimilaba las cosas. Así de ese talante, no, para mí no. Los mataron, uno no sabe por qué los mataron, qué pasó. Lo cierto es que ellos iban a pasar un ganado ese día, los iban a ayudar a embarcar al otro lado de Casanare y ahí ya les salieron y los mataron. Le habían pagado al ejército, al teniente del ejército para que no dijera nada. Y allá le salieron el camino. Abel no se pudo defender, aunque él le agarraba el cuchillo en las manos. La foto sí la vi, esa sí me la mostraron. Lo cortó por aquí, le sacó la lengua, se la puso acá. Lo volvió nada, las manos eran... para tumbarlo le dio una cuchillada aquí y le sacó el cuchillo en esta parte, pues le tumbó la pierna. Y como estaba el potrero, era alambrado, no pudo pasar la alambrada de púa. Y ahí lo remató. Y otros pues murieron, pues, muerte natural, pero de todos modos murieron. Y otro murió pues de más de 7 días que llaman, pero murió, recién nacido. Cumpliendo 18, murió Alejandro, que murió con el mismo día que mataron a ver, mataron a 2. Después murió Dagoberto, murió cumpliendo los 18. Lo paviaron en un camino, porque él mandó para un muchacho a comprar unos vinos y unas galletas y unas cosas para una fiesta, para un 6 de enero.
Y el 5 de enero bajaba el muchacho y lo mandé de una yegua y estaba preñada. Ellos le dieron una emboscada. Iba subiendo el chino. Y el otro venía cerca cuando yo los tiro. Y cuando encontró le dijo, los otros cuando miraron al muchacho que venía porque venía cerca. Ahí donde tiene su mamá casa, su abuelita, de ahí para abajito iba el otro muchacho. Y ahí abajito, donde lo mataron, él escuchó los tiros y siguió. Todavía estaba vivo mi hermano. Cuando llegó dijo, Álvaro, deme agua que tengo mucha sed, tengo mucha sed. Mi mamá la vinieron a buscar en una avioneta, pero ella no estaba porque esa noche había nacido el hijo de Amelia. O sea, murió un Alejandro y nació otro Alejandro, porque a él le pusieron el nombre de mi hermano, al sobrino, y ese también lo mataron, de 20 años el muchacho. Entonces, mi mamá no pudo ir, se fue mi hermano Carlos al pueblo y mi mamá se fue a caballo. ¿Usted sabe cuánto gastaba de esa época en el Rondón, de la finca Rondón? 11 horas a caballo. Por solo camino, sin trocha y sin nada. Cuando llegó a Rondón, llegando a Rondón, le dijeron, el que la llevaba era el esposo de mi hermana Amelia y la dejó en el camino con otra persona y ella mismo le aventó, le dijo que le habían matado a los hijos. Mamá se cayó del caballo privada. Me mataron sus 2 hijos un mismo día y fuera sido asesinados poquito pero muy duro. Uno le dieron 28 cuchilladas y el otro 5 tiros. Abel y Alejandro. El mayor tenía 25 años en esa época y el otro tenía 18 y lo mataron en 1957, el 27 de octubre, que ya van a cumplir 60 años. 60 años. Mi mamá se vistió de negro, rodeaba la finca todos los días a mediodía, llorando y llamándolos, y fumando. Aprendió a fumar después de que ya todos estamos. Ella vivía, se fumaba 2 cajetillas de piel roja todos los días. Solo negro y ándele, y no podíamos jugar. Si uno jugaba antes, jugábamos en el patio a las cintas, al nombre de los pájaros, a las escondidas, al puente está quebrado. Pero mi mamá, después que murieron mis hermanos, no permitía que lo hiciéramos. Estábamos sardinos, entonces ella decía, es que van a celebrar que se murieron sus hermanos, están celebrando por eso, entonces no podíamos hacerlo. Y ahora que mi hija partió, por primera vez la entendí, porque el dolor que queda dentro es muy grande. No hay fácil de sacarlo, a uno como que le fastidia todo hasta que le hablen, hasta que le digan qué pasó. Uno no quiere que le pregunten nada del momento tan duro que está viviendo. Eso lo viví y la entendí después de tantos años, entendí por qué mi mamá se puso así. Que no quería que hiciéramos nada, ni que cantáramos, ni que jugáramos. Realmente ya no pienso nada. Ya lo que hicieron, lo hicieron. Si mi papá hizo eso, pues él ya partió hace muchos años, en el 60, en 1961 murió. No sé nada. Él nos abandonó, nunca lo volví a ver. Yo solo quería a mi mamá. Cuando murió mamá, pues la enterramos. Nos hizo mucha falta, porque en realidad madre de una sola y después que va la mamá de uno. Y todavía nos hace falta, a mí me hace falta, nos queda varios años ya, y a mí me hace falta la anciana. Antes de que mi mamita muriera, o yo no sabía cómo se iba a morir, pero yo una vez le dije en la finca, porque yo era la que acompañaba en los trabajos, y mami, yo quiero que me deje la esperanza, que se la dio Raúl. Ah, no, que es ya de Raúl. Le dije, entonces déjeme los alicios, que son de Olga. Le dije, usted de las partes suyas de Aguasparmonte, o sea, ¿dónde es la Esmeralda hoy día? Y uy, mamá, yo no sé ni a dónde es eso, o sea, yo no sabía ese pedazo de tierra dónde era. Y la otra, la mía, en el mapa aparece como Las Queseras.
Yo tengo el mapa. Entonces, que ya esa le tocó a Amelia, que entonces ya para las queseras. No había nada. Era una tierra sin nada, absolutamente sin nada. Lo que pasa es que mi mamá murió y las tierras no estaban tituladas. Entonces nosotros titulamos, cada uno tituló una parte, o sea, mi hermano Raúl quedó encargado de repartir las tierras, pero no quiso, se las cedió a mi hermano Carlos, y mi hermano Carlos repartió como él quiso. A uno les dio 1.200 hectáreas, a otro les dio 1.000, a otro les dio, la mía son 944 hectáreas, que fue a la que menos le tocó de todos. Para mí Masada es tierra que fluye leche y miel, como en Israel, la tierra que Dios le dio a los israelitas, para mí la llamo así. Es tierra bendecida, nunca voy a confesar que se va a arruinar, que se va a acabar, no, que va a ser prosperada, sí, lo estoy viendo, actualmente la estoy viendo muy prosperada y muy linda. Mi mamá decía lo contrario, cuando yo me muera esto se acaba, esto se acaba, esto se acaba, no queda nada. Y ahí está, no queda nada, nada, quedan 333 hectáreas, lo que quedó cercado, la casa la demolieron. La cantidad de murciélagos invadió la casa, o sea, se volvió inhabitable. Ya no es ni la sombra, ni el rastro de lo que fue. Y la historia de la porfía no son mitos ni leyendas, son verdades.